En el gimnasio de Atenas, durante el verano del año 380 a.C., un adolescente de 14 años experimentó ansiedad cuando Platón, el filósofo más respetado de la ciudad, lo acercó hacia sí en público. Este tipo de interacción entre mentores adultos y adolescentes de familias aristocráticas era una práctica institucionalizada en la Atenas clásica. Los presentes reconocieron el gesto como el inicio de una relación de mentoría que seguiría patrones establecidos. El adolescente en cuestión no tiene nombre en los registros históricos, porque la mayoría de los jóvenes involucrados en estas relaciones de mentoría permanecen sin identificar. La historia preservó principalmente los nombres de los filósofos y maestros, aquellos que documentaron estas prácticas y las integraron en sus teorías educativas. El sistema de mentoría funcionaba dentro de una estructura rígida de poder y expectativas sociales. Los adolescentes de familias aristocráticas se esperaba que participaran en estas relaciones como parte de su educación. Los otros jóvenes en el gimnasio no reaccionaban visiblemente. Los maestros continuaban sus lecciones. La práctica era ampliamente aceptada como parte del orden social establecido. Para los adolescentes, estas relaciones presentaban un dilema imposible. Rechazar al mentor traería deshonra a su familia y comunidad, mientras que la participación generaba traumas psicológicos significativos. Los mecanismos de afrontamiento común incluían el distanciamiento emocional. No había vocabulario social para cuestionar estas dinámicas, ni instituciones para proteger a los menores involucrados. Las relaciones de mentoría estaban normalizadas, legalizadas y defendidas por la filosofía dominante. Para comprender cómo la civilización occidental desarrolló sus fundaciones intelectuales, es necesario reconocer que éstas se construyeron dentro de un sistema que permitía y hasta legitimaba relaciones de poder asimétricas entre adultos y adolescentes. Los filósofos de la antigüedad clásica operaban dentro de estas estructuras, a menudo sin cuestionarlas, integrando estas prácticas en sus teorías sobre educación y desarrollo humano. Dicen que toda gran civilización tiene un secreto vergonzoso en su corazón. El de Grecia no era secreto. Era institucional, legal, celebrado en cerámicas, cantado en simposios, defendido en diálogos filosóficos. Los griegos clásicos practicaban lo que se conoce como paideia, un sistema de mentoría educativa entre hombres adultos y jóvenes adolescentes. No lo ocultaban, lo teorizaban, lo glorificaban, lo convirtieron en el fundamento mismo de su cultura educativa. Pero había una contradicción devastadora pulsando en el núcleo de este sistema, una paradoja que los propios griegos conocían y deliberadamente ignoraban. Para los ciudadanos atenienses, cualquier rol pasivo en actos sexuales constituía hubris, la humillación suprema, la aniquilación del estatus social, la muerte simbólica del honor masculino. Los griegos tenían palabras específicas para hombres que ocupaban roles pasivos en relaciones sexuales. Catapugón, kinaidos, términos de desprecio absoluto. Estos hombres perdían derechos ciudadanos. No podían hablar en la asamblea. Eran considerados socialmente deshonrados. Y sin embargo, el sistema educativo de élite involucraba relaciones entre hombres adultos y adolescentes de familias aristocráticas. A los 12, 13, 14 años, con hombres respetados, filósofos, maestros, mentores.
hombres cuya sabiduría se suponía debía guiarlos hacia la virtud. La lógica era tan retorcida como problemática. El daño psicológico se minimizaba mediante expectativas de desapego emocional del adolescente. El eromenos, el joven en esta relación, debía existir como objeto de admiración, pero emocionalmente distante. Su función teórica era inspirar al erastés, el mentor, hacia pensamientos más elevados. Si el adolescente experimentaba miedo, se esperaba que lo ocultara. Si su rostro permanecía inexpresivo, se consideraba apropiado. Cualquier muestra de consentimiento o deseo complicaba la narrativa que justificaba el sistema. Los adolescentes aprendían rápido. Sobrevivir significaba distanciarse emocionalmente. Estar ahí físicamente pero ausente psicológicamente. Desarrollar una disociación como mecanismo de protección, algo que vemos reflejado en representaciones artísticas de la época. Cuerpos presentes pero miradas ausentes. El sistema tenía reglas elaboradas, como si la formalidad pudiera proporcionar legitimidad. El erastés debía ser ciudadano respetable, mayor de 25 años, el eromenos debía tener entre 12 y 18 años, de familia aristocrática. Había rituales de cortejo, regalos, gallos, liebres, poesía, presencia constante en el gimnasio. Si la familia aceptaba, comenzaba la relación educativa. Educación. Esa palabra ocultaba dinámicas de poder fundamentalmente problemáticas. En la isla de Creta, el sistema de mentoría entre adultos y adolescentes seguía un protocolo formalizado conocido como arpagia, una ceremonia de separación pública. A diferencia de otros lugares, este sistema era más ritualizado y menos disimulado. Un hombre adulto notificaba a la familia del adolescente elegido, 12 a 15 años, de familia aristocrática, de sus intenciones de iniciar una relación de mentoría. La familia tenía limitadas opciones sociales para rechazar sin consecuencias. El proceso incluía un acto ceremonial público en el que el adolescente era separado de su familia, seguido de un período de 2 meses en el campo, tiempo dedicado supuestamente a entrenamiento y educación. Cuando ambos regresaban, el mentor ofrecía regalos simbólicos, un uniforme militar marcando el estatus del adolescente, un buey, reconocimiento de la relación completada y una copa, que el adolescente usaría públicamente, señalando su participación en el sistema. El adolescente se esperaba que declarara públicamente si había sido tratado apropiadamente, si la mentoría había seguido los protocolos establecidos. Este testimonio público validaba el sistema, independientemente de la experiencia real del joven. Las familias que se quejaban enfrentaban estigma social. Los adolescentes que aceptaban llevaban los símbolos de la relación el resto de sus vidas. Los antropólogos modernos clasifican estas prácticas como ritos de transición. Los académicos las sitúan dentro de estructuras complejas de poder social y educación. Los griegos las llamaban educación. La banda sagrada de Tebas, 300 guerreros que formaban la élite militar de la ciudad, ha sido frecuentemente presentada como ejemplo de camaradería militar basada en vínculos emocionales profundos. Sin embargo, el análisis histórico revela dinámicas más complejas. Según Plutarco, los guerreros mayores seleccionaban a adolescentes de familias prominentes para integrar en la unidad. La selección no era recíproca. Los adolescentes no participaban en la decisión. Sus familias enfrentaban dilemas sociales al rechazar a miembros de la élite militar. Los guerreros mayores asumían roles de entrenamiento y mentoría, formalizando una relación que incluía diversos aspectos de la vida diaria.
Para los adolescentes involucrados, la situación presentaba conflictos psicológicos significativos. Rechazar significaba deshonra familiar. Participar involucraba dinámicas de poder desiguales inherentes a la relación. La expectativa cultural de inexpresividad emocional complicaba aún más estas dinámicas. Los relatos históricos frecuentemente enfatizan la lealtad militar y los vínculos emocionales entre compañeros de batalla. La banda sagrada murió íntegramente en la batalla de Queronea en 338 a.C. contra las fuerzas de Filipo II de Macedonia. Sus muertes fueron registradas como testimonio de compromiso mutuo. Los análisis históricos posteriores han celebrado esta unidad como expresión de solidaridad militar. Sin embargo, estos análisis generalmente no abordan la naturaleza asimétrica de las relaciones formativas que estructura la unidad, ni cómo adolescentes con capacidad limitada de consentimiento fueron integrados en estas dinámicas. Platón no inventó el sistema de mentoría entre adultos y adolescentes en la Atenas clásica, pero realizó una contribución significativa. Desarrolló un marco filosófico que lo legitimaba como práctica educativa. El Simposio, uno de los textos fundacionales de la filosofía occidental, presenta un diálogo sobre la naturaleza del amor y sus diferentes manifestaciones. Los participantes discuten distintas formas de atracción y afecto. Pausanias distingue entre diferentes tipos de amor según sus objetos y efectos educativos. Fedro explora el potencial educativo de las relaciones de mentoría. Aristófanes presenta un relato mítico sobre la complementariedad humana. El discurso de Sócrates, transmitido por Platón, presenta una teoría del amor como progresión hacia conceptos abstractos de belleza y verdad. Comienza con la admiración por la belleza física, pero esa admiración inicial, según esta teoría, puede transformarse en apreciación de belleza moral e intelectual y eventualmente en contemplación de belleza como concepto absoluto. Esta formulación fue influyente en la filosofía occidental posterior. Proporcionaba un marco teórico que distinguía entre atracción física y desarrollo intelectual. Sin embargo, el análisis crítico moderno señala que estas formulaciones teóricas no abordaban adecuadamente las dinámicas de poder asimétricas inherentes a las relaciones entre adultos e individuos menores. Los registros históricos indican que Platón mantuvo relaciones de mentoría con varios estudiantes destacados. Sus estudiantes documentaron estas preferencias. Diógenes Laercio preservó referencias a figuras como Aster, Dion y Alexis en relación con Platón. La Academia de Platón, institución educativa prominente en la antigüedad, funcionó durante aproximadamente 100 años. La dirección de la institución típicamente pasaba entre maestros y estudiantes destacados, estableciendo patrones de continuidad intelectual. Sócrates, figura central de la filosofía occidental, conocido por su énfasis en el examen crítico, pasaba tiempo significativo en espacios de ejercicio público donde se reunían adolescentes. Esto está documentado en los diálogos platónicos. En Carmides, Platón presenta a Sócrates encontrándose con el joven Carmides. Sócrates expresa apreciación por la belleza juvenil. La escena es presentada en términos que enfatizan la admiración estética del filósofo. En Protágoras, se menciona a Sócrates ocupado en conversación con el adolescente Alcibíades. En varios diálogos, otros personajes hacen referencias a la atención de Sócrates hacia jóvenes atractivos. En El Simposio, Alcibíades, ya adulto,
relata un incidente de su adolescencia. Describe haber buscado intimidad física con Sócrates, incluyendo compartir el mismo espacio de descanso. Sócrates, según el relato, no respondió a los avances sexuales, pero tampoco terminó la situación. Estableció límites de contacto sexual, pero mantuvieron proximidad física. Los análisis históricos han interpretado esto como evidencia del autocontrol filosófico de Sócrates. Los análisis psicológicos contemporáneos señalan que mantener intimidad física mientras se rechazan avances sexuales puede representar dinámicas problemáticas de poder, particularmente cuando hay diferencias significativas de edad y poder social. Sócrates fue ejecutado en 399 a.C. Las acusaciones oficiales incluían introducción de nuevas deidades e influencia negativa sobre ciudadanos jóvenes. Los estudiosos han debatido los factores subyacentes en estas acusaciones, incluyendo posibles preocupaciones sobre la influencia de Sócrates en adolescentes aristocráticos y su presencia en espacios públicos. Platón dedicó una porción significativa de su obra a defender la memoria y legado de su maestro. En este proceso, también desarrolló y elaboró las teorías platónicas sobre educación y mentoría. El resultado fue una síntesis filosófica que proporcionaba legitimidad teórica a las estructuras existentes de mentoría entre adultos e individuos menores, enmarcándolas como parte del desarrollo intelectual y moral. Los museos de todo el mundo preservan la evidencia que los textos filosóficos omitieron. Miles de vasijas de figuras rojas y negras, decoradas con escenas de cortejo. Los arqueólogos las estudian por técnica, por estilo, por evolución del esmalte. Pero la psicóloga Enid Bloch vio otra cosa. En un estudio de 1984, analizó el lenguaje corporal en estas vasijas. No vio cortejo, vio inmovilización psicológica, vio disociación. El patrón se repite en cientos de imágenes. Hombre barbudo alcanzando hacia niño inmóvil. El hombre está activo, gesticulando, ofreciendo regalo, gallo, liebre. El niño está rígido, brazos colgando, ojos mirando a ninguna parte. No hay sonrisa, no hay reciprocidad, solo ausencia. Bloch reconoció esa ausencia. Es la misma que documentan psicólogos modernos en víctimas de abuso. El cuerpo presente, la mente que ha aprendido a irse. Los griegos preservaron esta verdad en miles de vasijas. La esmaltaron, la exhibieron, la vendieron como arte. Los museos modernos las muestran en vitrinas brillantes. Estudian la composición, el equilibrio, la técnica. Hablan de escenas de pederastia, con lenguaje neutro, académico, pero no hablan de los ojos del niño, de la rigidez de sus hombros, de cómo sus manos nunca devuelven el gesto. Algunas vasijas son demasiado explícitas, incluso para exhibición. Las guardan en almacenes. Las muestran solo a investigadores con permiso especial, protegiendo no a los niños de las vasijas, que están muertos hace 2500 años, sino a la reputación de la civilización que las creó. Los grafitis cuentan historias más crudas. Tallados en muros de gimnasios, latrinas públicas, salidas de la ciudad. Timarchos es una puta. Leogora se vende. Insultos grabados por otros niños, estableciendo jerarquía. Yo soy víctima, pero al menos no soy como él. Al menos yo no mostré placer. Al menos yo no me convertí en catapugón.
Estos grafitis sobrevivieron porque los tallaron en piedra con rabia suficiente para cortar profundo. Son las únicas voces directas que tenemos de los niños mismos. No filosofía sobre ellos, no teorías sobre su educación, solo rabia, vergüenza, supervivencia. El aspecto más devastador del sistema no era solo el abuso, era la transmisión. Los niños sobrevivían convirtiéndose en adultos que repetían el ciclo. A los 18, el eromeno se graduaba de objeto de deseo a ciudadano pleno. Ya no era apropiado que lo persiguieran. Ahora se esperaba que él persiguiera a la próxima generación. Había aprendido las reglas. Poder significa acceso a cuerpos más jóvenes. Masculinidad significa penetrar, no ser penetrado. Educación significa tocar a quienes no pueden negarse. Algunos se negaban. Aristófanes, en sus comedias, se burlaba constantemente del sistema. Sus obras están llenas de chistes sobre hombres mayores, acosando a niños en gimnasios. Pero las burlas eran permisibles, precisamente porque no amenazaban el sistema. Reírse de algo no es lo mismo que cambiarlo. Otros intentaron reformas. Solón, el gran legislador ateniense, prohibió que esclavos asistieran a gimnasios junto con ciudadanos, no para proteger a los niños, sino para preservar el privilegio de clase. Solo niños de familias libres merecían la atención de filósofos. Reguló, pero no eliminó, y la mayoría simplemente perpetuó, porque el trauma sin procesar se convierte en tradición. Porque a mí me pasó y sobreviví, se vuelve justificación para hacerlo a otros, porque el sistema ofreció a víctimas traumatizadas una salida: convertirse en victimarios respetables. Los romanos conquistaron Grecia militarmente en 146 a.C., pero absorbieron significativamente su cultura intelectual y artística. Los romanos adoptaron arte, filosofía y literatura griega. Sin embargo, desarrollaron perspectivas críticas sobre ciertos aspectos de la vida griega. Mientras que Roma tenía sus propias prácticas problemáticas, incluyendo esclavitud, explotación sexual de personas esclavizadas y violencia sexual en contextos militares, las élites romanas expresaron desaprobación específica hacia el sistema griego de mentoría entre adultos y adolescentes libres de familias aristocráticas. Los escritores romanos denominaron estas prácticas el vicio griego. Juvenal escribió críticas satíricas sobre romanos que adoptaban costumbres griegas, incluyendo referencia a relaciones de mentoría en gimnasios. Cicerón, educado en Atenas, distinguió entre apreciación de la filosofía griega e identificación con todas las prácticas culturales griegas. La distinción romana parece haber radicado en específicamente la aplicación del sistema a individuos de familias libres. Para Roma, dinámicas sexuales asimétricas involucrando personas esclavizadas o prostituyéndose estaban dentro de jerarquías sociales establecidas. Sin embargo, el sistema griego de mentoría entre adultos y adolescentes de familias libres, presentado dentro de marcos filosóficos como desarrollo educativo, representaba para los romanos violación de principios de dignidad personal y respeto familiar. El cristianismo, al expandirse, proporcionó marco religioso para la condena formalizada de estas prácticas. Varios padres de la Iglesia, educados en tradición griega, estaban familiarizados con sistemas filosóficos anteriores a Agustín, quien estudió textos platónicos. Escribió explícitamente analizando las relaciones de mentoría descritas en diálogos platónicos.
argumentando que éstas representaban atracción sexual presentada con lenguaje filosófico elevado. En períodos posteriores, dinámicas similares reaparecieron en contextos diferentes, con justificaciones diferentes. Los monasterios medievales establecieron sistemas de educación en ambientes donde jóvenes permanecían bajo supervisión exclusiva de maestros mayores. La teología reemplazó la filosofía como marco justificatorio, pero las dinámicas estructurales reflejaban patrones anteriores. Durante el Renacimiento, el sistema de aprendizaje artístico reunía a adolescentes con maestros establecidos en contextos de proximidad cercana y relaciones jerárquicas. La educación artística funcionaba bajo marcos conceptuales similares a la educación filosófica anterior. Los internados británicos del siglo XIX institucionalizaron sistemas educativos que replicaban estructuras griegas. Maestros de clásicos enseñaban sobre sistemas de mentoría antiguos, dentro de instituciones que reproducían dinámicas similares. El sistema produjo generaciones de hombres educados que perpetuaron patrones culturales. A través de estas transformaciones históricas, el patrón fundamental permaneció consistente: justificación de dinámicas de poder asimétricas entre adultos e individuos menores, a través de marcos de desarrollo intelectual, artístico o espiritual. Cada iteración empleó lenguaje distinto: educación, mentoría, apreciación estética, desarrollo intelectual. Sin embargo, la estructura de poder básica, acceso de figuras respetadas a individuos menores bajo auspicio de desarrollo, permaneció fundamentalmente similar. Este análisis histórico tiene implicaciones para contextos contemporáneos. Cuando instituciones contemporáneas protegen a figuras influyentes acusadas de abuso, operan bajo lógica similar a la que preservó legados filosóficos antiguos, a pesar de dinámicas problemáticas. Cuando se sugiere a víctimas que deberían valorar la atención de figuras influyentes, se replican estructuras de poder del sistema de mentoría antiguo. Cuando se separan logros intelectuales de responsabilidad moral en evaluaciones históricas, se continúa práctica de 2500 años de análisis selectivo. El reconocimiento de estas dinámicas históricas proporciona contexto para evaluación crítica contemporánea de estructuras de poder, dinámicas de mentoría y cómo se justifican relaciones asimétricas. El análisis crítico de textos clásicos, como el Simposio, requiere consideración de múltiples perspectivas. La obra presenta teorías sobre la naturaleza del amor, que han sido influyentes en la filosofía occidental. Simultáneamente, análisis historiográficos contemporáneos examinan los contextos sociales en los cuales estos textos fueron producidos, incluyendo dinámicas de poder entre adultos e individuos menores. Los estudios académicos modernos han comenzado a abordar estas cuestiones de manera más directa. Los términos griegos paiderastia y eromenos tienen significados específicos que requieren traducción cuidadosa para evitar eufemismos. La terminología utilizada en análisis histórico, relaciones entre adultos y adolescentes, versus entre hombres y niños, refleja intentos de precisión, aunque también puede obscurecer dinámicas problemáticas. La transmisión del conocimiento sobre el sistema educativo griego tiene limitaciones inherentes. Los registros históricos
preservan principalmente perspectivas de figuras educadas que escribieron sobre sus experiencias. Las perspectivas de individuos menores involucrados en estas relaciones permanecen en gran medida no documentadas en forma textual. Las representaciones artísticas de la antigüedad, incluyendo cerámicas y otras obras, proporcionan evidencia visual de prácticas cotidianas. Los estudiosos han interpretado estas representaciones de diversas maneras, examinando lo que revelan sobre dinámicas sociales de la época. Las prácticas de educación superior en la Academia de Platón y otras instituciones educativas antiguas han sido objeto de estudio historiográfico. Estos análisis examinan cómo operaban las estructuras de poder, cómo se transmitía conocimiento y qué dinámicas caracterizaban las relaciones entre maestros y estudiantes. La banda sagrada de Tebas ha sido estudiada como unidad militar significativa. Los análisis incluyen consideración de cómo se formaban estas unidades, qué roles jugaban las relaciones personales y cómo estas dinámicas se relacionaban con efectividad militar. Consideraciones contemporáneas sobre estos temas históricos incluyen preguntas sobre ¿cómo enseñamos filosofía antigua considerando tanto su valor intelectual como el contexto social de su producción? ¿Cómo empleamos lenguaje preciso en análisis histórico, sin caer en eufemismos ni en dramatización innecesaria? ¿Cómo reconocemos limitaciones en el registro histórico mientras examinamos críticamente lo que está documentado? ¿Cómo estos análisis históricos informan evaluaciones contemporáneas de dinámicas de poder en contextos educativos? Los estudios académicos contemporáneos en historia, clásicos y análisis crítico cada vez más abordan estas cuestiones directamente. Este trabajo implica examen cuidadoso de textos antiguos en contexto histórico, reconocimiento de que glorificación histórica de figuras no requiere aceptación acrítica de todas sus prácticas, consideración de perspectivas que han sido históricamente marginalizadas en análisis académico, aplicación de análisis histórico a comprensión contemporánea de dinámicas de poder. El desafío para la erudición contemporánea es mantener rigor historiográfico mientras se abordan honestamente las dinámicas problemáticas documentadas. Esto requiere lenguaje precisión, disposición de cuestionar narrativas académicas establecidas y reconocimiento de que comprensión histórica completa requiere examinar tanto logros intelectuales como costos sociales de sistemas históricos.